3 de la tarde, 44 minutos. Continuamos con las informaciones de las actividades parlamentarias aquí en el canal del Congreso de la República. Señalarles que en breves instantes se va a reanudar la sesión plenaria, en este caso vespertina. Indicarles también que en horas de la mañana el Congreso de la República acordó por unanimidad convocar a los ministros de Defensa, Pedro Cateriano, y del Interior, Wilfredo Pedraza, para que informen sobre lo ocurrido en la localidad de Ranrapata por efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en una operación conjunta en la que resultó muerta una niña, Zoraida Caso Gaspar, en el Valle de los Ríos, Apurímac, N y El Mantaro. De igual forma, este acuerdo se logró a través de la aprobación de una moción de orden del día que fue sustentada por los congresistas Javier Díez Canseco, en la que se pide que los ministros informen también sobre el traslado a Lima de 3 niños de esa misma localidad, cuya devolución exigen sus respectivas familias y el alcalde. En estos momentos ya se encuentra desde otro punto de transmisión en el hall de los Pasos Perdidos o el hemiciclo del Parlamento Nacional, mejor dicho, nuestra compañera Cecilia Malpartida, para que nos informe de lo que acontece en el hemiciclo de sesiones. Adelante, Ceci. Hola Elsa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Efectivamente, en breve se está realizando las mociones de pedido de los parlamentarios y como lo acabas de señalar, en la mañana el Pleno aprobó una moción que fue presentada por el congresista Javier Díez Canseco para que los ministros de Defensa, Pedro Cateriano, y del Interior, el congresista el ministro Wilfredo Pedraza, para que asistan y explican lo que aconteció en la muerte de la niña de 8 años en Santo Domingo de Acobamba, en la región Junín. Pero también es un hecho importante que la representación nacional participó en la ceremonia de reconocimiento a los efectivos de GEIN en la captura, que participaron en la captura de Abimael Guzmán. Y 20 años, pues, son 20 años de consolidación de paz para el país. Debemos señalar que en la agenda del Pleno del Congreso está el primer proyecto como el proyecto de la Comisión de Descentralización y de Trabajo, en la cual que proponen crear la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Esto es se crea esta superintendencia como un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que está encargado de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, esto también que brindará asesoría técnica de realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. Del congresista Díaz Dios. El Congreso de la República acuerda saludar al distrito de Paimas de la provincia de Ayabaca, que celebró su 48 aniversario de creación política institucional. Señores congresistas, en cumplimiento de las mociones de orden del día presentadas y aprobadas en el desarrollo de la sesión matinal de hoy, la Presidencia comunica que luego de las coordinaciones efectuadas, los ministros del Interior y Defensa concurrirán a las 7 de la noche. Se va a dar lectura a un documento que comunica el retiro de una reconsideración. Lima, 4 de septiembre de 2012. Señor Javier Ángeles Ilman, oficial mayor del Congreso de la República, presente. Mediante la presente me dirijo a usted a fin de dejar sin efecto el pedido de reconsideración formulada respecto a la votación efectuada en la sesión del Pleno de fecha 23 de mayo del año en curso, en relación al proyecto de ley 107/2011 CR, que propone la ley que elimina el cobro por tramitación de la Declaración Única Aduanera, DUA. Atentamente, Freddy Botaro La Peñaranda, congresista de la República.
La reconsideración ha sido retirada y por consiguiente el proyecto de ley continuará el trámite correspondiente. Siguiente proyecto. De la Comisión de Transportes, proyecto de ley 507, autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se propone sancionar la realización de llamadas malintencionadas a las centrales telefónicas de emergencias y urgencias. Se va a dar inicio a la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Transportes del periodo anual de sesiones 2011-2012 que recomienda un nuevo texto para la autógrafa observada por el señor Presidente de la República, originada en el proyecto de ley 507 que sanciona la realización de llamadas malintencionadas a las centrales telefónicas de emergencias y urgencias. Tiene la palabra el congresista Rogelio Cánchez Guzmán, presidente de la Comisión de Transportes, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Dictamen del proyecto 507, autógrafa observada por llamadas malintencionadas. Señor presidente, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, en sesión de fecha 5 de junio de 2012, debatió y aprobó el dictamen que recomienda un nuevo texto a la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo sobre el proyecto de ley 507 que propone sancionar la realización de llamadas malintencionadas a las centrales de emergencia y urgencias. Como todos sabemos, este proyecto fue aprobado por unanimidad en sesión del Pleno del Congreso del 19 de abril, luego de un intenso debate en que ningún congresista estuvo en desacuerdo. Por el contrario, fueron varios los aportes que fue necesario elaborar, un nuevo que recogiera todo lo que aquí se había vertido. Este texto, consensuado y aprobado por el Congreso, estableció la creación de una infracción administrativa cuando se incurra en una serie de supuestos referidos a la realización de llamadas malintencionadas a las centrales de emergencia o urgencias administradas por la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú u otras instituciones públicas administradas por el Servicio Especial Básicos de Emergencia. Asimismo, se establecen una serie de supuestos de infracciones y las sanciones correspondientes como multa o suspensión del servicio, se regula la reincidencia y se perpetúa que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad competente para el cumplimiento de la ley. Se norma el mecanismo de recaudación de la multa y la creación de un registro de incidencias, entre otras disposiciones para la implementación de la norma. Sin embargo, el Poder Ejecutivo formuló una única observación a la autógrafa. Esta observación señala que la redacción de la primera disposición complementaria y final podría interpretarse en el sentido de encargar al Ministerio de Economía y Finanzas como pliego todo lo relativo al financiamiento del mejor funcionamiento de las centrales telefónicas de emergencia y urgencias, indicándose que lo relacionado con las centrales telefónicas no se encuentra dentro de las competencias y funciones del sector economía y finanzas, por lo que considera que resulta necesario que se modifique dicha disposición y se establezca que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sea el encargado de dichas acciones. Sin embargo, en nuestra comisión, luego de recibir información del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se estableció que tampoco era este el sector el competente para la implementación de las centrales telefónicas, porque éstas operan a cargo de la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Por tanto, era necesario establecer que la responsabilidad del mejor funcionamiento de las centrales telefónicas de atención son de cargo de los sectores a los que ellos están adscritos y deben financiarse con cargo a los presupuestos institucionales del Ministerio del Interior y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, con la finalidad de evitar el requerimiento de recursos adicionales al Tesoro Público. Este defecto a la observación trajo como consecuencia que la Comisión no haya podido allanarse, sino que fue necesario formular una nueva redacción de la primera disposición complementaria final para precisar que son
el Ministerio del Interior y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, con cargo a sus presupuestos institucionales, los que destinan los recursos necesarios para el mejoramiento, implementación y equipamiento de las centrales telefónicas de emergencias y urgencias. Por tanto, señor presidente, se trata de corregir la referencia a sector para proceder al cumplimiento de la norma. Y se ha señalado que con esta propuesta se busca poner fin a la alta incidencia de llamadas telefónicas malintencionadas y generadoras de error que se realizan hacia los sistemas de emergencia administrados por la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y otras instituciones públicas que, según datos de los propios afectados, suman el 70% de las llamadas que se realizan a las centrales telefónicas. Este es un problema recurrente y, por tanto, está más que justificada la urgencia de expedir una norma que sancione la realización de estas llamadas malintencionadas. Nosotros en este pleno habíamos ya votado por unanimidad, solamente estamos corrigiendo lo que nos ha pedido el Ejecutivo, por lo tanto, todos estábamos de acuerdo que estas llamadas, tanto al Central de Bomberos, tanto a la Policía, era el 70% de llamadas que eran malintencionadas. Y acá en este pleno íbamos a corregir ese problema. Por lo tanto, solicito al Pleno del Congreso la aprobación del presente dictamen, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Díaz Canseco. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, este proyecto de ley apuntaba a resolver un problema que es la sobrecarga que tienen las centrales telefónicas de emergencia y de urgencia frente a llamadas malintencionadas, que lo que hacen es dificultar el funcionamiento, recargar el servicio y hacer que las centrales pierdan tiempo y el personal pierda tiempo en este mecanismo. Y la observación que el Ejecutivo ha hecho se refiere a que la ley ocasionaría gasto público y que este gasto público lo cargaría el MEF. Al producir el cambio que se está planteando y decir de que este tema lo atenderá el Ministerio del Interior y el Cuerpo General de Bomberos con sus presupuestos institucionales, lo que estamos diciendo es que una nueva función se maneje con los mismos recursos existentes. A mí personalmente, señor presidente, me parece una forma de mover la cintura y esquivar el problema. Y por eso, en términos prácticos, lo que está planteado es que nada de esto se ejecutará hasta que en el Congreso del año, en el presupuesto del año 2013, se asignen recursos. Porque de otra manera es desvestir un santo para vestir otro. Entonces, yo francamente no entiendo, señor presidente, y expreso mi malestar frente a la actitud del Ministerio de Economía, que es permanentemente negarle recursos a temas que son absolutamente razonables y necesarios. Este tema no es un desperdicio, no es una exquisitez, es enfrentar centrales de emergencia y urgencia que encaran problemas serios que puedan contar con recursos para poder atender este asunto y no perder el tiempo. Aquí estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de encaramiento frente a temas de incendios, frente a accidentes, de eso estamos hablando, de la vida de las personas. Y el planteamiento es tirarlo para que el 2013 le asignen recursos y que con sus recursos propios el Ministerio del Interior y los bomberos resuelvan el problema. Yo francamente, señor, personalmente me siento muy cansado de la actuación del Ministerio de Economía y Finanzas frente a estos temas, que es de una indolencia absoluta. Y el Congreso agacha la cabeza cada vez que le plantean que esto no pasa. Me pide una interrupción el congresista Bruce, señor presidente. Congresista Bruce, tiene la interrupción. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Díaz Canseco. Presidente, en efecto, si bien la Constitución establece que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, esto está previsto, pues, a que el Congreso no puede señalar presupuesto para obras, para puentes, para aeropuertos, para carreteras, en ese sentido.
Pero, presidente, toda ley que nosotros demos tiene implícito algún gasto, hasta la ley más inocua. Tiene efectivamente un gasto que hacer que el Ejecutivo va a tener que incurrir, probablemente sacado de los presupuestos que ya tienen. Y en este caso, no estamos hablando de una inversión de miles de millones. No es que el Congreso está pidiendo una partida específica para ejecutar una obra para algún pueblo. Es un gasto mínimo que bien pueden los ministerios llevar adelante con los presupuestos que tienen y de manera paulatina. Así es que a mí me parece en efecto la observación que ha hecho el Ministerio de Economía, una observación que está fuera de lugar y que debiéramos insistir en la Bien, puede continuar el congresista de Canseco. Gracias, señor presidente. Yo estoy además más sorprendido, señor presidente, porque que es un problema de emergencias, de urgencias y de centrales, la observación del Ejecutivo le pide al Congreso que indique el monto económico que implicaría la implementación de la ley. Señor presidente, ha venido acá hace unos días el ministro de Energía y Minas y nos ha planteado un proyecto de un ducto para trasladar gas y para trasladar líquidos y no hay una sola cifra, señor, una sola cifra. Y al Congreso le rechazan un proyecto porque no ha indicado cuánto cuesta cuidar las centrales telefónicas de emergencia frente a estas llamadas malintencionadas. Esto es una burla, señor. O sea, cuando el Ejecutivo quiere, hay plata para lo que le da la gana. Y el señor Castilla decide. Y cuando el Congreso plantea un tema social y de emergencia, no hay plata. Ya basta de castilladas, señor. Basta de castilladas. Dele tiempo. Hay que dar constancia en ese sentido. Gracias, señor. El congresista Lescano. Señor presidente, en efecto, nosotros rechazamos que el Ejecutivo permanentemente le esté soplando la pluma a instituciones que se están cayendo a pedazos. Las compañías de bomberos, señor, no tienen ni carros, ni implementos, ni mangueras para enfrentar un incendio. E increíblemente el Ministerio de Economía y el gobierno dicen, no señor, para implementar las centrales de emergencia y evitar llamadas malévolas, malintencionadas, ustedes enfrenten ese problema con sus presupuestos. Cuando las instituciones, reitero, que acabo de mencionar, los bomberos, señor presidente, no están en capacidad ni siquiera de comprar un carro o de comprar una llanta para los carros maltrechos y antiguos que tienen. Entonces, señor, este es un tema, como ya se ha dicho, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, con el orden interno, que tiene que ver cuando una persona llama a una central, señor, y que está denunciando, está clamando ayuda, auxilio ante un atraco o ante un incendio. Y eso el Estado tiene que facilitar. Nosotros, señor, nos oponemos a estos cambios que está realizando la Comisión de Transportes porque simplemente disminuye la posibilidad de darle al poblador, al peruano, mayor seguridad ciudadana, mayor facilidad, señor, para enfrentar este fenómeno que con el tiempo va creciendo. Y nosotros ponemos piedritas en el camino, señor, para que mejore la condición de las personas en sus casas, ni siquiera en la calle, en sus casas. Entonces, señor, a nosotros nos parece inaudito que se estén produciendo estos cambios. Es más, señor, no se pone ninguna obligación a las empresas. Las empresas, conforme a sus contratos, tienen la obligación de implementar centrales de emergencia. Escuche, presidente, cuando ha habido terremotos, ninguna de las empresas había implementado las centrales de emergencia, servicios de emergencia. Y eso quedó absolutamente impune. Y aquí no se les obliga, señor, que ellos tienen también el deber moral de implementar estas centrales de emergencia para ayudar al Estado. Dice que solamente tienen la obligación de dar información para este efecto. Señor, aquí se debe poner que ellas también tienen obligación, porque en sus contratos así están. Yo le pido al señor presidente de la Comisión de Transportes, que ahí está distraído con otros colegas,
que pueda establecer una mayor participación de las empresas. Señor, en los contratos así lo dicen. Y honrando los contratos debía establecerse, repito, que ellos tienen que participar activamente en la implementación de estas centrales. Ellos son los que prestan el servicio. Y dentro de ese servicio, señor, repito, ya en los contratos que se han suscrito, ellos tienen obligación de darle al Perú servicio normal de teléfono y servicio de emergencia para enfrentar cataclismos, terremotos, inundaciones, pero también estas pequeñas cosas. Yo le pediría al congresista Cánchez que establezca que las empresas no solamente tengan obligación de dar información, sino que también tienen el compromiso de participar con sus recursos para implementar estas centrales de emergencia. En sus contratos, señor, ya se ha dicho. Entonces, señor presidente, yo sugiero para que se haga esos dos cambios, exigir al Ministerio de Economía que asuma su responsabilidad y también a las empresas, que también se mojen, señor, porque no es posible que simplemente ellas ganen, nos cobren altas tarifas, nos tengan con una situación telefónica de retraso, internet de retraso, telefonía fija de retraso, telefonía celular atrasada y no contribuyan en nada. Ellos ganan y nosotros siempre sacrificados como Estado, señor. Y eso no es posible, ellos tienen que contribuir al desarrollo del país, por eso son empresas que se les ha abierto la puerta aquí en el Perú. Yo le pido al congresista Cánchez que pueda introducir que las empresas deben también participar en esta situación. Gracias, señor presidente. Bien, congresista Diego de Simo. Le rogaría que se pueda pasar un pequeño CD de unos 30 segundos, 40 segundos. ¿Sale o no sale? Bien, presidente, parece que hay algún problema técnico. ¿Sale o no sale? ¿Lee o no lee? Están locos, sí, por insistencia. Buenos días. Señor, ¿tiene alguna emergencia? Por favor, bomberos. Por favor, hay un incendio. Señora voluntaria, buenos días. Señor, ¿tiene alguna emergencia? Estoy llamando a central de emergencia. No. Una llamada es importante para nosotros. Salvar vidas no es un juego. Justamente, presidente, salvar vidas no es un juego. Yo soy el autor de este proyecto de ley 507, que fue aprobado por unanimidad aquí en el Congreso de la República. Y en una encuesta hecha ante la opinión pública, el 99% de la opinión pública está a favor del proyecto. Está a favor de la ley. Se trata de salvar vidas y se trata de conocer la realidad, como bien lo ha dicho el congresista Carlos Brus y lo ha defendido el congresista Javier Díaz-Canseco y todos. Estamos hablando de la compañía de bomberos, estamos hablando de la policía, estamos hablando de que el Perú tiene que estar preparado para circunstancias complicadas, difíciles, al margen de terremotos e incluso para salvar vidas. ¿De cuántos millones estamos hablando que el Ministerio de Economía debe dar para poder poner en funcionamiento ese proyecto?
seguramente del 0.001 de lo que significa los grandes proyectos del país o los gasoductos, etcétera. Presidente, tenemos que ser serios. Este Congreso tiene que tener cierta autonomía frente no de repente a lo que pueda pensar el Presidente de la República, sino a lo que puedan pensar ya los funcionarios de economía, que son los que están boicoteando todo un proyecto de inclusión social y todo un proyecto de desarrollo, de seguridad. Presidente, yo como autor de este proyecto, y en la medida de que la opinión pública, el pueblo peruano, el 99% de la población decide de que hay que sancionar las llamadas malintencionadas y que hay que prevenir cualquier circunstancia complicada para el país, debemos insistir en este proyecto. Hay que destinar los recursos necesarios para que esto funcione. No podemos seguir jugando, presidente, que el Congreso aprueba algo y mañana los funcionarios de economía deciden que no y se acabó. Y nosotros tenemos que adaptarnos a lo que quiera economía, a lo que quiera el Ejecutivo. No estamos hablando de un proyecto inmenso, no estamos hablando de Olmos, Alto Piura, no estamos hablando de la binacional, estamos hablando de un proyecto de emergencia, de salvar vidas. Entonces, presidente, como autor de ese proyecto, yo le pido a los congresistas que insistamos en el proyecto aprobado en el Congreso de la República. Bien, congresista Simos. Congresista Velázquez. Gracias, presidente. Este importante proyecto presentado cuando creo que usted era presidente de la comisión tuvo como propósito resolver un tema que es recurrente, señor presidente, pero además debió agregar un componente adicional. Si a los 130 congresistas le preguntaran cuál es el número de la central telefónica de los bomberos, no la conocen. Hay que hacer mucha prevención. Y lo digo con la autoridad de haber sido miembro de esa institución 25 años. Entonces, esa institución, a la justa de todos los miembros, organizan actividades para pagarle a los choferes. No tiene ni siquiera para pagar a los choferes porque el presupuesto exiguo y misérrimo que les da el Estado es para pagar los teléfonos, los servicios de luz y agua de todas las compañías de bomberos. Y ahora resulta que esta responsabilidad que es el gobierno de esta propuesta, que ha sido observada por el Ejecutivo, como lo han dicho los congresistas que me han antecedido el uso de la palabra, solamente por haber cometido el pecado de decirle que esos equipos que sirven para prevenir daños, estos equipos no deben ser con cargo a que los financie el Ministerio de Economía, sino ahora sucede que la disposición final dice que lo tiene que hacer el Ministerio de Transportes y el Cuerpo General de Bomberos con su presupuesto institucional, presupuesto famélico. Repito, el Ministerio del Interior, presupuesto famélico que no tiene, como repito, no tiene para cubrir las funciones esenciales y ahora le cargamos una nueva responsabilidad, pero con cargo a su presupuesto institucional. Qué vergüenza que esa sea la posición de un gobierno que supuestamente pretende hacer inclusión social y que básicamente pretende actuar con un sentido preventivo. Señor presidente, pero como esta es una iniciativa muy importante, yo creo que no debemos quedarnos en la crítica, pero hay la posibilidad de que esto se resuelva, presidente. Quien debe financiar este equipamiento del Cuerpo General de Bomberos y del Ministerio del Interior a través de la Policía, hay un fondo especial, señor presidente, que se carga que lo administra el Ministerio de Transporte, el FITEL, que es cierto para implementar la cobertura de penetración telefónica en las zonas rurales. Pero esta es una prioridad fundamental. Esto es fundamental, señor presidente, porque a través de estas medidas podemos evitar graves daños en el país. De tal manera que yo voy a alcanzar una propuesta de redacción porque dejarlo librado a los presupuestos institucionales del Ministerio del Interior y del Cuerpo General de Bomberos, de verdad que esta norma va a ser impracticable, no se va a poder materializar. Y la propuesta que quiero hacer, señor presidente, es que no hay que esperar que una vez que se obtengan las multas y las cargas que se puedan lograr como producto de las infracciones, eso sirva para financiar este servicio. Este servicio es fundamental. Y le pido al congresista Rogelio Canches, le alcanzo la sugerencia de que o insistimos en el proyecto y hacemos prevalecer la soberanía del Parlamento,
O, en todo caso, señor presidente, hacemos que el financiamiento de este equipamiento por única vez lo pueda hacer el Ministerio de Transportes a través del FITEL. Hay suficientes fondos en el FITEL que no se están utilizando porque no hay proyectos, señor presidente. No hay proyectos. Entonces, esos fondos podrían ser afectados escasamente para poder financiar estos equipos que van a servir para poner y movilizar, a poner en marcha este importante proyecto de ley que va a permitir que el Congreso se pueda nuevamente generar una relación más cordial y más social con la gente. Porque, repito, no le carguemos esto a los bomberos ni al Ministerio del Interior porque no hay recursos en estos sectores, señor presidente. Me pido una interrupción, el congresista del oficialismo, Johnny Lescano. Congresista Lescano. Ok. Señor presidente, yo agradezco la interrupción del congresista Velázquez. Me indican que la ley del FITEL no le permite hacer este tipo de inversiones. Entonces tendríamos que insistir en la fórmula inicial aprobada por el Parlamento Nacional. Y en un segundo aspecto, señor, hemos aprobado en el Parlamento la ley 28774, que se refiere al Registro Nacional de Teléfonos Celulares. Pero ese registro está totalmente incompleto. De los 13 millones que oficialmente, la empresa más grande tiene de teléfonos celulares en el Perú y otro tanto la de la competencia, que llega más o menos a 17, 18 millones de celulares. Solamente una mínima parte está inscrito en el Registro Nacional de Celulares. ¿Cómo identificamos quién es el responsable de estas llamadas? Si el registro, señor, no está completo. De tal manera que solicitar, señor, en este debate al Ministerio de Transportes que exija, que emplace que ese registro se complete para identificar a las llamadas malas intencionadas, porque si no, ahí estará el número, pues no se sabe. Ahí para que concluya. Señor, vamos a saber el número, pero no vamos a saber la persona que hizo la llamada malintencionada. Entonces habría que pedir al Ministerio de Transporte que para que funcione bien esta ley, se tiene que completar el Registro Nacional de Teléfonos Celulares, señor presidente. Le agradezco la interrupción al congresista Velázquez. Congresista Velázquez, ¿ya concluyó? ¿Aún? Yo me ratifico en la propuesta que he hecho. Si bien es cierto, en partes, lo que dice Johnny Lescano es que el FITEL tiene afectados esos fondos por ley para determinados conceptos. Por esta ley podemos excepcionar algunos recursos para poderlos solicitar a estos equipos. ¿Cuál es el problema? Una ley se modifica o se deroga por otra ley. ¿Qué tanto problema? Pero lo que hay que hacer, señor presidente, no podemos cargarle estas obligaciones que son del Estado a instituciones que tienen recursos mínimos como el Cuerpo General de Bomberos. De tal manera que yo voy a alcanzar una sugerencia al presidente de la comisión para que por excepción el equipamiento de este nuevo sistema se haga con cargo a los recursos del FITEL. Hay 300 millones de dólares ahí. Ahora resulta que han llamado al Ministerio de Economía y dicen que el Cuerpo General de Bomberos tiene fondos y que sí lo puede hacer. Ah, qué bacán. ¿Y por qué no tomamos el CAFAE del Ministerio de Economía? ¿Por qué no tomamos el CAFAE? Es una vergüenza que en vez de hacerle caso al presidente de la República, estemos digitados por los funcionarios del Ministerio de Economía. Ellos no han sido elegidos para gobernar el país. Y no podemos alegremente decir, vamos a agarrar fondos del Cuerpo General de Bomberos. Me gustaría que un día la pasaran 24 horas en el Cuerpo General de Bomberos los que sostienen que debe ser con cargo a sus recursos para que vean la pobreza con la que administran las emergencias que hoy día se viven en el país. Un bombero no recibe un centavo, señor presidente, ni siquiera las gracias cuando va a una emergencia, cuando va a un siniestro. Y vean los equipos que tienen 30, 40 años y no son modificados. Y ahora resulta que le queremos cargar una obligación con cargo a su presupuesto institucional. No me parece, señor presidente, y sí creo que por excepción podemos tomar una pequeña cantidad de recursos para implementar este equipamiento de los recursos del FITEL. Y con eso, presidente, ni el Ministerio de Economía ni estas instituciones como el Cuerpo General de Bomberos o el Ministerio de Interior podrían verse afectados. Le estoy proponiendo una solución, señor presidente, porque este es un buen proyecto de ley que no podemos desestimarlo por el capricho de 4 o 5 funcionarios que no conocen la realidad del país. Me pide una segunda interrupción el congresista Carlos Brus, de la bancada de... Congresista Brus. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Presidente,
realmente estamos ante un tema en el cual hay consenso aquí en el Congreso. Donde hay una dificultad aparentemente es en la redacción que se le ha dado, porque al final de dónde salen los recursos es algo que no nos importa tanto al Congreso, sino más es un problema del Ejecutivo, que sabemos le sobra dinero. Por eso yo haría una propuesta, presidente, de este tema tan sencillo, hacer un cuarto intermedio, si acepta el presidente, afinar la redacción entre las bancadas y la bancada oficialista, y para luego, más tarde, hoy día mismo, volver a votar este tema, que creo que es un tema del cual existe el consenso dentro de las distintas bancadas aquí en el Congreso, presidente. Bien. Continúa el congresista Quesquén. Yo no sé si usted lo permite, la congresista María Luisa Cucuruza. Si yo estuviera en su cargo, a una mujer ni con el pétalo de una rosa yo le conferiría. Pero va a continuar la congresista Chávez. Para no romper el reglamento, yo le pediría al congresista Cucuruza, a la congresista Chávez, si le puede dar una interrupción. Congresista Chávez. No, para terminar, no he terminado, presidente. No he terminado todavía. Necesito terminar. El congresista Bruce ha hecho una sugerencia, pero quiero que quede muy en claro. La única observación que ha hecho el Ejecutivo a este proyecto es el tema del financiamiento, o sea, la disposición complementaria final, la primera. Cuando el proyecto ha sido aprobado y dice que el Ministerio de Economía financie, el Ministerio de Economía no, ni hablar. El Ministerio del Interior y el Cuerpo General de Bomberos sean ellos los que financian. ¿Que vamos a hacer un cuarto intermedio para qué? ¿Para qué vamos a hacer un cuarto intermedio? Para hacer lo que dice el Ministerio de Economía, hagámoslo ahora con los votos, ¿para qué? Lo que yo estoy proponiendo, señor presidente, es que en el Ministerio de Transportes hay un fondo que sirve para ampliar la penetración telefónica en las zonas rurales. De ahí se puede utilizar por excepción para financiar este equipamiento. De todas maneras, señor presidente, con el ánimo de contribuir a que este proyecto de ley salga adelante, voy a alcanzar una redacción de un proyecto de texto que se puede agregar. Gracias, presidente. El presidente de la comisión quiere hacer una aclaración antes de continuar el debate. Señor presidente, muchas gracias. Yo creo que este es un proyecto, como todos estamos de acuerdo, el que fue votado por unanimidad y es muy bueno. No estamos en contra. De repente, como dijo el congresista Bruce, hay que mejorar la redacción. Y yo me allano al cuarto intermedio, señor presidente, como comentó el congresista Carlos Bruce, para poder hacer una mejor redacción, porque esto es un excelente proyecto y hoy día debe salir. Me allano al cuarto intermedio, señor presidente. Bien, el presidente de la comisión ha cogido el cuarto intermedio. Sin embargo, hay una lista. El presidente, sin el cuarto intermedio, ¿podría alcanzarlo? A ver, la congresista Chávez, antes de pasar al siguiente tema. Congresista Chávez. Gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Cucuruza, presidente. Señor Nailán. Presidente, me pide una interrupción la congresista Cucuruza. Congresista Cucuruza. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Nailán. Verdaderamente que yo he tenido una experiencia muy gratificante con los bomberos. Y he tenido la oportunidad cuando estaba en la Municipalidad de San Borja de hacer la bomba número 11, de darles el terreno y edificarles. Pero es lamentable la situación que pasan los bomberos. Ya se necesita tener muchísima raza como para que todavía pase la central telefónica a los gastos de los bomberos. Ya pues es el colmo. Esta gente no recibe un sol ni viáticos, ni pasajes, ni por alimentos, ni por nada, y encima una precariedad terrible. En la municipalidad tuvimos que darle mangueras, zapatos, implementos, y esto pues viene años tras años en la misma historia, presidente. No puede ser posible que los bomberos sean mendigos, cuando muchas veces nos salvan la vida, salvan las familias, salvan los incendios. ¿Hasta cuándo los bomberos van a tener que estirar la mano para recibir limosnas de la gente y peor limosnas del gobierno? Hay que hacer algo, congresista, autor de esto, para que sea una realidad y que el ministro de Economía no meta la mano porque la va a fregar igual. Gracias. Congresista Chávez. Presidente, gracias por su flexibilidad. Yo creo que para el cuarto intermedio yo solicitaría que se haga una precisión respecto a qué es lo que significa el concepto cualquier teléfono bajo su control. ¿Qué significa bajo su control? Está bajo mi control el teléfono que es del cual yo aparezco como titular.
está como mi control el teléfono de un inmueble que es de mi propiedad, pero que lo está habitando temporal o transitoriamente otra persona. O sea, yo creo que este tema es complicado. No olvidemos que hay instituciones que tienen los teléfonos, son titulares de teléfonos, pero otras personas tienen su uso. Y entonces, ¿qué es lo que significa estar bajo control? Y de otro lado, presidente, cuando se habla en el mismo artículo primero de una llamada o efectúa más de una llamada para no contestar, no entiendo qué significa. Entiendo el concepto general, global del proyecto, pero esto de una llamada para no contestar, ¿cómo es eso? Y por otra parte, presidente, ya se ha dicho, la observación del Poder Ejecutivo en relación a este tema de disponer que el Ministerio de Economía y Finanzas provea de los fondos necesarios, y creo que sí, es una iniciativa de gasto. Pero, señor presidente, la solución tampoco es la que corresponde. ¿Por qué? No es viable, quizás pueda ser formalmente adecuada que el Ministerio del Interior y el Cuerpo General de Bomberos, con cargo a sus presupuestos institucionales, se ocupen de implementar las centrales telefónicas, pero sabemos que el Cuerpo General de Bomberos, que está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, no tiene los fondos ni siquiera para su funcionamiento normal. Entonces, lo ideal sería que sea la Presidencia del Consejo de Ministros, con cargo a su presupuesto, el que sufrague estos costos. Y en concordancia con lo que he señalado respecto del artículo primero en relación a los conceptos de del control y llamadas para no contestar, sugiero que se modifique el artículo 9 que dice que el reglamento establecerá los tipos y las características de las llamadas malintencionadas, así como el procedimiento administrativo sancionador. ¿Por qué limitarse, presidente, a solamente esos aspectos cuando se podría decir que el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley? Y ahí podría precisarse los conceptos de qué significa tener el control de un teléfono o el concepto de qué se entiende por una llamada para no contestar. Pero no podemos, presidente, sujetarnos a un reglamento limitado. Es decir, ya le estamos cortando alas al reglamento y se supone que un reglamento tiene que contener normas que faciliten la aplicación de la ley, pero de toda la ley, no solamente respecto de estos temas de procedimiento sancionador o de tipos y características de llamadas malintencionadas. Yo sugeriría entonces hacer ese cambio. Simplemente el Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en el tiempo tanto que es lo usual. Me pide, presidente, una interrupción la congresista Salgado, por favor. Ok, finalizamos ahí porque había aceptado el cuarto intermedio. Congresista Salgado. Gracias, Marta. Gracias, presidente. Es muy pequeña, solamente para que en el cuarto intermedio se analice, porque el FITEL es un fondo de inversión para las zonas rurales. No podemos vestir un santo desvistiendo a otro, señor. Y esto sirve para capacitación, para la colocación de internet. Entonces, y yo creo, señor, que no estaríamos cumpliendo realmente nuestro cometido si por dar una nueva norma estamos nosotros tratando de sacar recursos de un fondo que es muy importante para las provincias. Nada más, señor. Gracias. Bien. Muy bien. Bien, gracias. De conformidad con lo expresado por el presidente de la Comisión de Transportes, se abre un cuarto intermedio. Continuamos con la agenda. De la Comisión de Transportes, proyecto de ley 76, se propone declarar de necesidad pública la revaloración y reactivación del ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Transportes del periodo anual de sesiones 2011-2012, recaído en el proyecto de ley 76 que propone declarar de necesidad pública la revaloración y reactivación del ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Tiene la palabra el congresista Cánchez Guzmán, presidente de la Comisión de Transportes, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Y para pedirle también, como hay otro proyecto de ley que después que sustente esto, pudiera tomarlo usted a bien, porque también es para la región Huancavelica, que es el dictamen de proyectos 310, 375, 522, 532 y 610, para que hoy día la región Huancavelica, digamos, pueda tener los dos dictámenes que nos han pedido. Entonces, señor presidente,
el dictamen del proyecto 76, reactivación del ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Señor presidente, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, en sesión de fecha 1 de junio de 2012, aprobó el dictamen que recomienda un texto sustitutorio del proyecto de ley 76 que declara de necesidad pública la revalorización y reactivación del ferrocarril Huancayo-Huancavelica llamado Tren Macho. Esta propuesta autoriza al Poder Ejecutivo para que, en coordinación con los gobiernos regionales, dicten normas complementarias necesarias para ejecutar las obras para el cumplimiento de la ley, sujetándose a las leyes presupuestales vigentes. Señor presidente, mediante ley 667 del 20 de noviembre de 1907, se dispuso la creación de un ferrocarril que originalmente debía llegar hasta Castrovirreyna y Ayacucho, y con el cual se pretendía explotar la riqueza minera de la región. El ferrocarril Huancayo-Huancavelica fue entregado al tráfico en el año 1926, un sector inicial de 77 kilómetros y el resto en el año 1933 se llegó a construir algunos kilómetros rumbo a Castrovirreyna y Ayacucho, pero luego fueron abandonados. Esta situación demuestra el poco interés del Estado para desarrollar la región de Huancavelica. En tal sentido, corresponde al Estado, dentro de la política de inclusión social, concluir con esta obra que permitirá un acceso no solo a un medio de comunicación, sino a un medio de desarrollo de las provincias de Castrovirreyna y del sur en general. La ruta recorrida por el Tren Macho es de vital importancia, no solo para la cantidad de transporte de pasajeros y carga que transportan, sino por la ubicación geográfica del tramo que permitirá una interconexión de la ruta ferroviaria Lima-Huancayo, que unirá la costa de Lima hasta la Sierra del Cusco y la puerta de entrada para Brasil. Mediante la ley 29373 se declara de necesidad pública y preferente interés nacional la extensión del ferrocarril central, interconexión Huancavelica-Ayacucho, Apurímac-Cusco, y se ha proyectado la continuidad de la ruta del Tren Macho hasta el Cusco. Pese a que en octubre del año 2010 fue reinaugurado por el propio presidente de la República, en la actualidad el Tren Macho está desactivado desde hace varios meses sin que se haya explicado los motivos técnicos de esta suspensión, situación que afecta a los pobladores de Huancavelica, puesto que transportan 500.000 personas al año y 50.000 toneladas de carga, beneficiándose directa o indirectamente aproximadamente a 2 millones de personas. Por lo tanto, consideramos que el objetivo central que persigue el proyecto de ley se enmarca dentro de los objetivos que el sector transportes y comunicaciones se ha fijado, por lo cual es pertinente declarar de necesidad pública la revalorización y reactivación del ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Por esta razón, solicito al Pleno del Congreso la aprobación del dictamen para declarar de necesidad pública la revalorización del ferrocarril Huancayo-Huancavelica llamado Tren Macho. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la congresista Chávez. ¿Ganó? Presidente. Adelante. Presidente, ¿quién se puede oponer a que el Tren Macho se reactive? Nadie. Pero lamentablemente, colega, este es un proyecto declarativo, porque si no hay la decisión política al más alto nivel de poder llevar a un buen fin este proyecto, va a quedar igual. Ya en el Congreso pasado, en el gobierno pasado, yo he escuchado lo mismo también del gobierno aprista. También lo declararon de necesidad, de utilidad. Pero eso lo que necesita es concesionar. Esa vía existe. Lo que necesita es cambiar el sistema, hacer las rieles más anchas y adaptar nuevos vagones. Como está concebido es bastante peligroso y ha tenido dificultades en el transcurso de estos años y por eso se le dice el Tren Macho, porque no se sabe cuándo llega, cuándo entra, cuándo sale. Pero
que Huancavelica lo necesita porque, sí, hace congresista Velázquez, usted está muy enterado de ese tema, pero... Macho, el tema es que Huancavelica y Huancayo se comunican y ahorra el transporte masivo a través de ese sistema. Así que yo voy a votar a favor, pero lo que les pido a la bancada de Gana Perú es que le pidan al Ejecutivo que de verdad pongan a trabajar y no se necesita invertir. Hay mucha gente que quiere en concesión tomar esa línea. Denla en concesión de una vez y que se pueda establecer verdaderamente la regularidad de ese medio de comunicación. Gracias. Gracias. El congresista Carrillo. Presidente, me pide una interrupción el congresista Velázquez. Congresista Velázquez. Señor presidente, la congresista Salgado ha hecho una reflexión y yo sí creo que cuando el Congreso, y esta norma es promulgada por el Ejecutivo declarando de necesidad pública un proyecto de inversión, en este caso el Tren Macho, sí es importante. Porque cuando se convoca al concesionario, el concesionario con esta ley, para buscar el apalancamiento financiero, evidentemente que una norma de esta naturaleza, que aunque aparentemente podría ser declarativa, es una expresión de confianza en las instituciones financieras para poder apalancar financiamiento para llevar a cabo la ejecución de estos proyectos. Y si se ha dicho que esto se va a hacer vía concesión, está bien que lo hagan los privados, pero con una norma de esta naturaleza, las instituciones financieras, que son las que en última instancia bancan los proyectos, evidentemente tienen la seguridad que está el Estado de por medio y que le ha dado prioridad en su agenda de inversiones. Por eso es importante este proyecto de ley. Gracias, congresista, por la interrupción. Congresista Carrillo, puede iniciar. Presidente, hace algunos meses la Comisión de Presupuesto y Cuenta General decidió desarrollar una reunión, una sesión descentralizada en Huancavelica. Nosotros nos entusiasmamos en esa ocasión y, presidente, llamamos a algunos de los despachos, porque por supuesto quisiéramos que los congresistas nos acompañen, porque Huancavelica se caracteriza precisamente por el abandono y Huancavelica se caracteriza, entre otras cosas, por el desconocimiento que hay en el Congreso de la República acerca de sus potencialidades y sus carencias. Y ocurre, presidente, que en esa ocasión los despachos nos comunicaron que no nos preocupáramos, que al día siguiente los congresistas tomaban rápidamente los aviones y a las 9 de la mañana empezábamos la reunión en las instalaciones huancavelicanas. Y ocurre, presidente, que los congresistas, 18 de los congresistas no llegaron, llegó uno solo, porque la mayor parte de ellos desconocía que en Huancavelica no hay aeropuerto. Y además de no haber aeropuerto, presidente, las vías de comunicación están en pésimo estado y es un asunto que vamos a tratar a continuación. Es más, el Tren Macho, que es el instrumento principal de comunicación con los mercados más dinámicos, es decir, hacia Huancayo, ha estado absolutamente abandonado en los últimos tiempos. Tenía una vía angosta que no servía para mayor accionar del comercio en nuestra zona. Entonces yo quiero, en primer lugar, felicitar efectivamente por la observación a la congresista que ha intervenido antes de mi participación, porque entiendo que en su condición, además de huancavelicana, porque tiene familia huancavelicana, ella entiende perfectamente cuáles son los problemas y, por supuesto, queremos, a través de este proyecto elaborado y presentado por el congresista William Monterola, no solamente hacer que se declare de interés nacional, sino que además se pueda exigir, se pueda pedir a las autoridades del Ejecutivo con el agregado de la necesidad de realizar los estudios técnicos correspondientes y dictar las normas complementarias y presupuestales con sujeción a las leyes presupuestales vigentes. Creo que con ese agregado, presidente, podríamos estar mejorando la propuesta para que finalmente se concrete y no se quede en su carácter literal y descriptivo. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el congresista Guaire. Señor presidente, me pide una interrupción el congresista Cárdenas Cerrón. Adelante. Gracias, presidente. Gracias, profesor Casio. En realidad, para nosotros es importantísimo que se apruebe el día de hoy esta ley declarativa. Y hemos visto la opinión de la congresista Luz Salgado y mencionó claro y puntualmente quién se tendría que oponer a esta ley. Porque en realidad los problemas que tiene este medio de comunicación, Huancayo-Huancavelica, no solamente es lo que se están exponiendo en este documento, sino que son muchos más. Y quisiéramos, a través de este procedimiento legal, que se pueda dar el valor necesario a este medio de comunicación de tal manera que pueda comunicarnos mucho más y fluidamente a los pueblos hermanos de Huancayo y Junín. Queremos pedirle a todos los congresistas de la representación nacional que puedan apoyarnos con su voto para que pueda ser aprobado el día de hoy, presidente, este proyecto de ley. Gracias. Puede iniciar, congresista Guaire. Muchas gracias, presidente. Muy buena tarde con todos los colegas. Creo que hablar del Tren Macho es recordar parte de la historia del Perú, que ya tienen hasta ahora 116 años de vida aproximadamente esta vía férrea. En ese sentido, creo que esta iniciativa de declarar de una necesidad pública la revaloración y la reactivación del ferrocarril Huancayo-Huancavelica se debe hacer realidad el día de hoy con esta necesidad declarada, no solamente porque es necesario que haya una circulación férrea entre Huancayo y Huancavelica. Más allá de ello, debemos nosotros recordar históricamente que de verdad la vía férrea Huancayo-Huancavelica para todo el Perú, que desde el año 1906 sea revalorada, que una parte, decía la congresista Salgado, se necesita ampliar de repente que esta vía férrea sea más ancha. En estos últimos años realizaron dicho trabajo. Hoy lo que falta es concluir definitivamente algunos aspectos, fundamentalmente los vagones. Esperamos que mediante esta ley declarativa y más allá de ello, también se destine un presupuesto exclusivamente para ello, tengamos pues la oportunidad de que de una vez por todas se concluya que esta vía férrea no solamente cuente con un solo vagón que lo tiene hasta ahora, sino haya más vagones, más anchas, donde haya mayor estabilidad y no solamente sirva para trasladar pasajeros, también es de carga. Y por lo mismo, que es muy necesario también que se concluya hasta Castrovirrey y Pisco, y que de esta manera tendríamos nosotros que llevar nuestros productos de la sierra hacia la costa, que aparte del transporte terrestre, también esta vía férrea es de una necesidad importante. Por lo mismo, solicito a todos los colegas, a todo el Pleno del Congreso de la República, la aprobación de esta iniciativa de ley y por lo tanto, señor presidente, que se someta a votación. Muchas gracias. Congresista Chávez. Sí, gracias, presidente. Tal como ha señalado mi colega de bancada, la congresista Luz Salgado, este es un anhelo y una necesidad para una mejor comunicación de la población que involucra a las regiones de Huancavelica, Ica, ¿no? Y también Junín, por supuesto. Sin embargo, y desde ese punto de vista, esta norma que declara de necesidad pública revalorar y reactivar el ferrocarril llamado Tren Macho, no puede sino, señor presidente, tener el absoluto apoyo. Sin embargo, yo advierto en el artículo 2 de este dictamen y del proyecto que se acompaña, una norma que es bastante confusa porque se dice
Autorízase al Poder Ejecutivo para que en coordinación con los gobiernos regionales de Junín y de Huancavelica dicte las normas complementarias y presupuestales con sujeción a las leyes presupuestales vigentes. ¿Cómo? Estamos delegando facultades para que se dicten normas presupuestales y delegando facultades a gobiernos regionales. Para que el Poder Ejecutivo haga coordinaciones con los gobiernos regionales no necesita que el Congreso lo autorice, si eso es lo que se ha querido decir. O sea, esta norma creo que tiene que ser replanteada, presidente, o eliminada. ¿Por qué? Porque, reitero, el Poder Ejecutivo no necesita que nosotros lo autoricemos para que haga coordinaciones sobre una mejor ejecución presupuestal con los gobiernos regionales. En segundo lugar, no podemos delegarle, autorizarlo a que el Poder Ejecutivo dicte normas complementarias y presupuestales, que estamos delegando facultades, presidente, facultades legislativas. Entonces, esto es muy confuso y puede dar lugar a la observación de esta ley si es que la aprobamos tal como está. Entonces, el primer artículo, bien, pero el segundo artículo creo que o se reformula o desaparece, presidente. Gracias. Gracias, congresista Chávez. Tiene la palabra el congresista Monterola. Señor presidente, colegas, para entender los motivos de la importancia de aprobar este proyecto, quisiera que nos ubiquemos en la región más montañosa del Perú y donde por su geografía agreste y difícil el ferrocarril es el medio de transporte más importante, efectivo y viable. Estoy hablando de mi tierra Huancavelica. Yo les digo, no son frases románticas o políticas, el Estado ya conoce de esto. En ese sentido, ya en el año 1907, mediante ley 667, se dispuso la creación del ferrocarril que originariamente debía llegar hasta Castrovirreyna y Ayacucho, y en el cual se pretendía explotar la riqueza mineral de la región. El ferrocarril Huancayo-Huancavelica fue entregado al tráfico en el año 1926. Un sector inicial era de 77 kilómetros y el resto en el año 1933. Se llegó a construir algunos kilómetros rumbo a Castrovirreyna y Ayacucho, como lo dijo el presidente, pero luego fueron abandonados. Esta importante obra arquitectónica que recorre la vía Huancayo-Huancavelica tiene 148 kilómetros con gradientes de 3.5%, 15 puentes, 38 túneles entre 20 y 152 metros de extensión y trabaja sobre 4.810 metros sobre el nivel del mar, considerándose como el tren que trabaja a mayor altura en el mundo y lo conocen como el tren macho, por el adagio que queremos superar, que fue parte cuando quiere y llega cuando puede. Puesto que pese a los esfuerzos de los trabajadores, la geografía y la maquinaria antigua no juega malas pasadas, pero con su apoyo queremos que no nos digan que es el tren macho, porque parte siempre y llega donde nadie puede. Por eso requerimos de su apoyo y de que se impulse su revaloración como patrimonio cultural, pero fundamentalmente como un medio de transporte de carga, pasajeros y el desarrollo de Huancavelica. Actualmente es uno de los dos únicos ferrocarriles que son todavía de propiedad del Estado, junto con el tren Tacna-Arica, y su administración se encuentra bajo la Dirección General de Ferrocarriles a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Pero el Congreso no es ajeno a la necesidad de implementar una política de ampliar las redes de ferrocarriles y mejorar las existentes, puesto que somos uno de los pocos países que en vez de crecer en estas rutas, que son vitales sobre todo para la carga, se han retraído. Es así que mediante ley 29373, ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la extensión del ferrocarril central interconexión Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco. Pero colegas, que consideren que el Estado no debe intervenir en la gestión de las obras
como estas se preguntan, ¿por qué es importante esta ruta y por qué no la deben concesionar? A ello le digo que es importante porque de acuerdo a las estadísticas y pese al mal servicio que brinda, transporta más de 500.000 personas al año y 50.000 toneladas de carga y representa un gran impulso a la economía de la región más pobre del país, pero que ahora se encuentra paralizada. Y el costo actual del pasaje en automóvil entre Acoria y Huancavelica o Huancayo es de 16 soles, mientras que en el tren el costo solo es 6 soles, lo que significa que en 10 viajes de ida y vuelta de 5 días a la semana, un ahorro de 100 nuevos soles para esas familias que viven con escasos recursos y cuyo ingreso per cápita es un promedio de 234 soles según el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, colegas, estamos legislando a favor de los más pobres. Teniendo en cuenta estas consideraciones, en octubre del año 2010 fue reinaugurado por el propio presidente de la República con una línea más ancha que la estándar comercial. Sin embargo, paralizó sus actividades a consecuencia de los climas. En enero del año 2011, siendo posteriormente y a impulso de este gobierno que volvió a surcar los Andes huancavelicanos. En noviembre del año 2011, pero con dificultades propias de uso de material ya obsoleto, porque se requiere urgentemente la adquisición de un material rodante nuevo que aproximadamente cuesta 20 millones. Así programar operación de servicios y mantenimiento por un monto de 7.05 millones al año, presupuesto que evidentemente no se encuentra programado ni por el Ejecutivo ni por la región, pero que sin embargo existe la voluntad y recursos del gobierno regional para poder invertir en este medio de transporte. Peor, requieren de un marco legal que permita hacer una inversión a favor de la región que se beneficiarán. Finalmente, debe expresar que lo cultural y histórico, el Tren Macho constituye un patrimonio histórico de la región por la antigüedad y por ser una maravilla de ingeniería y un testimonio cultural vivo y que constituye una de las esperanzas de desarrollo del pueblo huancavelicano. Es por ello, colegas de la representación nacional, espero que nos apoyen con su voto favorable. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Hurtado. Muchas gracias, señor presidente. Y es verdad que ese tren que sale cuando quiere y llega cuando puede, les invita a los congresistas a poder participar en un viaje especial, sobre todo haciendo méritos al apellido materno de nuestro presidente, Noyes Banda, que significa uno que camina por las novedades de la vida. Así es que esperamos que pueda pasar los 128 kilómetros, ¿no? Todos los túneles y puentes. No sé qué pasa dentro de cada túnel, pero hay muchos poemas románticos entre cada túnel. Espero que vaya con su esposa y sea un viaje placentero y turístico maravilloso. En realidad ha pasado un proceso histórico que conviene solo mencionar la importancia. Y yo diría que el título que debería tener, que dice ley que declara de necesidad pública, y la revaloración debe incluirse específicamente revaloración histórica y turística. Ya lo ha mostrado el congresista Monterola, la razón. O sea, habría que poner específicamente lo que queremos, porque no se trata solo de arreglar. Ya se ha hecho la ampliación a la cual se refería la congresista Luz Salgado, ¿no? Le invito a que viaje ahora a la congresista Luz Salgado para que pueda ver que ya está ampliado el Tren Macho. Y que no es tan macho porque ahora sí sale a una hora y llegaba a otra hora exacta. Pasando por todos los lugares de Tellería, Iscuchaca, los baños termales, en fin, es toda una maravilla, una experiencia maravillosa y ese aspecto hay que tomarlo en cuenta. Se han arreglado, digamos, invirtiendo 25 millones de dólares, empezó el 2006, debería hacerse en año y medio, se demoraron y se hizo en 5 años. Creo que el hecho de haberlo paralizado para la economía, pero también para el turismo,
Por eso esta ley que declara necesidad pública, creo que la incidencia de la palabra necesidad tiene que ser tomada como una especie de obligación moral del Estado peruano para hacer posible ese tráfico. Recordemos que la parte de Chilca de Huancayo es Huancavelica y toda esa comunidad se desplaza permanentemente a la zona del Mercurio. Y esperamos que todos ustedes puedan, junto con el congresista Monterola, llegar a Huancavelica, tierra delicada, tierra del Mercurio. Muchas gracias. Gracias, congresista Hurtado. Tiene la palabra el congresista Pariona. Presidente, muchas gracias. Saludos a todos mis colegas parlamentarios. Es verdad, tenemos, yo creo, bueno, ya todos hemos comentado que la importancia que tiene este proyecto de ley que ha suscrito mi colega Monterola y los demás que acompañan en este proyecto. Nosotros que somos de la región y que representamos a la región Junín, estuvimos en una visita en esta semana que pasó en la semana de representación. Hemos caminado, hemos podido ver de cerca que si este tren solamente está funcionando de verdad hasta ahora, o como dicen, que si está llegando, llega cuando puede o sale cuando puede, solamente de verdad es por lo que su mismo nombre o como se le denomina el tren macho, solamente por ser macho está llegando. Hemos descuidado mucho tiempo que este gran vía, en todo caso, el tren, es muy importante. Y yo creo que el Ejecutivo no solamente va a permitir de que se quede con esta herramienta que nosotros le estamos otorgando desde aquí, desde el Palacio, desde esta Casa Legislativa, que sirve para que se priorice en sí, porque es aparte de ser uno de los patrimonios culturales dentro del Perú, allá en nuestra región Junín, considero de que hay que mejorar. Hay un tren que solamente llega, pero solamente de pasajero. Hay que tener en cuenta y que quede bien claro de que hay que hacer de que se presupueste, que el Ejecutivo vea ese interés de que este tren beneficie y con esa política de inclusión social que siempre menciona y se escucha del presidente, llegue pues a esa gente tan olvidada que son netamente necesitadas y en extrema pobreza allá en esta parte, no solamente en Huancavelica, sino entre Huancayo y Huancavelica. Gracias, presidente. Gracias. Finalmente, congresista Canches. Gracias, señor presidente. Recogiendo las sugerencias de los colegas congresistas, quisiera que lea el artículo 2 el relator, por favor. Ya lo está en. Que se lee lectura al texto final presentado por el presidente de la comisión. No tenemos ningún texto. Dese lectura. Texto sustitutorio presentado el 13 de septiembre de 2012 a las 16:46. Ley que declara de necesidad pública la revaloración y reactivación del ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Artículo 1. Objeto de la ley. Declárese de necesidad pública la revaloración y reactivación del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, conocido como el Tren Macho, así como la conclusión del ferrocarril Huancavelica-Castrovirreina-Pisco. Artículo 2. Normas complementarias. Autorízase al Poder Ejecutivo para que en coordinación con los gobiernos regionales de Junín y de Huancavelica realicen los estudios técnicos correspondientes y dicten las normas complementarias pertinentes. Congresista Canches Guzmán, presidente de la Comisión de Transportes. Congresista Canches. Agradeciendo por su intermedio, señor presidente, pido al Pleno para la votación del respectivo dictamen. Marcar asistencia.
Bien, se viene registrando la asistencia respectiva de los parlamentarios para poder realizar posteriormente el voto del dictamen del proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública la revaloración y reactivación del ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Fue sustentado por el presidente de la Comisión de Transporte, el congresista Rogelio Cánchez. Cerrar asistencia. Han registrado asistencia 80 señores congresistas. Al voto el texto leído. Este dictamen de proyecto de ley se ha tenido la intervención de los parlamentarios. Se va a proceder por la a declarar el región cierre de la Junín, votación. como son el congresista Monterola por Huancavelica, el congresista Casio Guaire, Jesús Alvarado y el congresista Pariona por la región Junín. Monterola ha señalado que dentro de las estadísticas se benefician 35.000 personas al año y que esto es un gran empleo para la economía de la región. Y que en estos momentos, como señaló el parlamentario Monterola, se encuentra paralizado. Han votado a favor 77 parlamentarios, en contra 0, abstenciones 0. Más congresista Acuña, verde. Congresista Espinosa, verde. Congresista León, verde. Congresista Grande, verde. Congresista Amado Romero, verde. Congresista Rivas, verde. Resultado final. A favor, 83 votos. 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 76 que declara de necesidad pública la revalorización y reactivación del ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Congresista Cánchez. Señor presidente, dado que es un proyecto que veo que es por unanimidad, yo quiero ponerlo al pleno. Voy a arriesgarme. Vamos a poner que la segunda votación sea en 7 días. Y espero que sea también por unanimidad. Siguiente proyecto.
De las comisiones de Descentralización y Trabajo, proyecto de ley 538, se propone crear la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y modificar la ley 28.806, Ley General de Inspección de Trabajo, y la ley 27.867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Congresista Acuña. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Descentralización del periodo anual de sesiones 2011-2012, recaído en el proyecto de ley 538, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, que propone crear la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y modificar la ley 28.806, Ley General de Inspección de Trabajo, y la ley 27.867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Al respecto, la Comisión de Trabajo ha presentado un dictamen por unanimidad. Tiene la palabra el congresista Acuña Núñez, presidente de la Comisión de Descentralización, hasta por 10 minutos. Señor presidente, este dictamen fue aprobado por mayoría en el anterior periodo de sesiones de la Comisión de Descentralización. Este es un proyecto el cual recorta funciones y atribuciones de los gobiernos regionales contenidas en el literal F, artículo 48 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y en ese sentido colisiona con la normatividad vigente y el principio de irreversibilidad del proceso de regionalización. La propuesta del dictamen, en cual yo en mi condición de presidente de la comisión estoy en el deber de exponer, tiene las siguientes propuestas y que haré llegar a continuación. La primera propuesta que contiene es el cambio en la asignación de funciones en materia de inspección laboral. La segunda propuesta es el cambio en la materia de organizar el sistema funcional, que estando a cargo de un órgano de línea MINTRA pasa a estar a cargo de un organismo técnico especializado como ente rector. Además, que SUNAFIL tenga a su cargo la inspección de las grandes, medianas y pequeñas empresas en todo el país, actuando a través de las oficinas desconcentradas, y que los gobiernos regionales tengan únicamente competencias sobre la inspección de las microempresas. Que SUNAFIL asuma la competencia de imponer multas a empresas infractoras, así como los recursos de ellos deriven. Crea el Tribunal de Fiscalización Laboral para atención de recursos de revisión. Además, en el proyecto de ley, en el dictamen proyecto de ley, se tiene como referencia las opiniones de diferentes gobiernos regionales, las cuales vamos a presentar a continuación, como la propuesta o la opinión respecto a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales de Congresista Acuña, Arequipa. Disculpe la interrupción. Adelante, presidente. Congresista Zamudio está pidiendo una cuestión de orden. Permítala, por favor. La cuestión de orden es en el sentido de que el señor Acuña es presidente de la comisión, y me parece que él, como presidente de la comisión, está exponiendo su punto de vista y no el contenido del dictamen. En todo caso, el que debería sustentar es el vicepresidente de esa comisión. Congresista Acuña. Congresista Galarreta. Puede continuar, congresista Acuña. Presidente, he presentado, o lo que he expuesto ha sido todo respecto al dictamen expresado y aprobado en la Comisión de Descentralización. He expuesto los 5 puntos, los cuales significan los cambios que se están presentando en ese dictamen ya aprobado por la Comisión de Descentralización. Estoy hablando del cambio de la asignación de funciones, lo cual está en el proyecto que les ha llegado a cada uno de ustedes. Estamos hablando de las funciones que va a tener, y lo tienen en la mano de cada uno de esos. No estoy leyendo en sí el proyecto, estoy dando un resumen de lo que significan los cambios aprobados en la Comisión de Descentralización. Y es por eso, y estoy hablando como presidente de la Comisión de Descentralización, simplemente presentando y resumiendo lo aprobado por la Comisión de Descentralización en el anterior periodo
Eso es todo, señor congresista. Y es por ello que como parte de la exposición de la Comisión de Descentralización, también vamos a hacer llegar las opiniones de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, como la de Arequipa, Tacna, Ayacucho, Apurímac, Amazonas, Huánuco, Loreto, Moquegua, Junín, San Martín, Cusco, Lambayeque, Ucayali, La Libertad, Puno y Mar de Dios. Además, hacerles mención que el único ente que está de acuerdo con ese dictamen, para que todos estemos informados acá, es el Sindicato Nacional de Inspectores del Trabajo del Perú. Además de ello, para tener una mayor información para el debate, es importante que los congresistas de este Parlamento sepan las posiciones también de los gobiernos regionales. Lo que ellos mencionan es que el dictamen colisiona directamente con el proceso de descentralización, pues contraviene los principios de reversibilidad, subsidiariedad establecidas en la Ley de Bases de Descentralización, pues transgrede la norma constitucional que establece que la descentralización constituye una política permanente de Estado. Niega además el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece que las transferencias de competencias, recursos y funciones de las entidades del Poder Ejecutivo a los gobiernos regionales y locales se realizan de acuerdo con lo dispuesto por las normas de la descentralización. Además de ello, los gobiernos regionales mencionan que ese dictamen limita las funciones a los gobiernos regionales, otorgándoles competencias únicamente para fiscalizar a las microempresas, quedando excluidas de su ámbito de responsabilidad la gran y mediana y pequeña empresa. Que si bien es cierto, existen deficiencias en el ejercicio de sus funciones en materia de inspección de trabajo por los gobiernos regionales, ellas son resultado del esquema centralista de la Ley número 2886, Ley General de Inspección de Trabajo.